humanoides de sangre fría que habitan en el interior de las junglas y que atacan a todo aquel que traspase sus límites sagrados, ¿no? Estos son los hombres lagarto, pero ¿quiénes son realmente? Así que nada, bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada, bienvenidos de nuevo al lore de Warhammer Fantasy y vamos a hablar de los hombres lagarto, los guardianes de los dioses. Entonces, bueno, para situarnos, para narrar la historia de estos seres, hay que remontarnos a la era en la que los ancestrales, los dioses originales, llegaron al mundo de Warhammer y crearon a las primeras razas inteligentes, ¿no? Crearon a los elfos, a los enanos, a los pieles verdes y a su creación más nueva, en la que tenían más expectativas, los humanos. Entonces, bueno, estas eran las razas de sangre caliente que habían creado y a las que habían dejado bastante libre albedrío para desarrollarse. Pero también crearon otros seres de sangre fría, con menos libre albedrío, destinados a ser los guardianes de sus planes y los guardianes de las otras razas. Estos guardianes eran los hombres lagarto, y la idea era que estuvieran confinados solamente en el continente de Lustria, en las tierras del sur y en las Islas Dragón, ¿vale? Entonces, bueno, los hombres lagarto son seres de sangre fría programados para seguir a rajatabla las órdenes y el plan de sus dioses, de los ancestrales. Son seres que no responden a emociones o a empatía y por eso son percibidos por otras razas como autómatas o asesinos sin corazón. Esto no es cierto del todo, lo que pasa es que los hombres lagarto ven el mundo desde una perspectiva muy diferente, no desde un punto de vista de bien o mal, sino desde un punto de vista de orden versus caos, sino desde el punto de vista de que hay un plan de nuestros creadores y lo que se ajusta al plan está bien y lo que no se ajuste debe ser eliminado, ¿no? Son guardianes y punto. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que al principio los ancestrales pues eran los amos absolutos y habían construido dos enormes portales en los polos, en el polo norte y en el polo sur, y a través de esos portales ellos se teletransportaban desde otras galaxias lejanas, se teletransportaban con su enorme tecnología y magia, y bueno, pues hacían lo que querían, ¿no? Eran los dioses absolutos. Pero llegó un momento que los portales colapsaron y los ancestrales desaparecieron. No se sabe si es que quedaron incomunicados o fueron destruidos o abandonaron el mundo a su suerte, no se sabe. El caso es que no se les volvió a ver por el mundo de Warhammer y a través de ese colapso, de esa grieta en los dos portales, se abrieron dos pasos al reino del caos. Y entonces comenzó la era del caos y los demonios en masa empezaron a colarse a través de esos dos portales, a través de los polos, empezaron a colarse por todo el mundo y a infectar el mundo con la mácula del caos. Fue en esa época cuando surgieron los primeros hombres bestia y los primeros guerreros del caos, ¿no? Y todo el mundo fue atacado por el caos, todas las razas. Elfos, pieles verdes, enanos, los primeros humanos, que en esa época eran unos bárbaros, y los hombres lagarto también sufrieron bastante el acoso y derribo de las fuerzas del caos, ¿no? Sobre todo de los demonios. Los hombres lagarto lucharon bastante bien, pero al final los que realmente tuvieron un papel decisivo a la hora de expulsar a los demonios fueron los altos elfos, con el sacrificio de Aenarion y del cónclave de magos que sacrificó sus almas para cerrar la grieta. Entonces el caos fue expulsado de casi todo el mundo, salvo de las zonas polares, de las zonas que estaban cerca de los portales, que es lo que se conoce como desiertos del caos, los del norte y los del sur, y en esas regiones el caos no pudo ser expulsado y bueno, pues ahí son zonas donde el reino del caos se fusiona con el mundo real, ¿no? Pero quitando esos dos lugares, el caos fue momentáneamente expulsado del mundo. Pero los hombres lagarto ya habían quedado en decadencia y quedaron confinados a las ciudades templo. Hay varias ciudades templo y están repartidas en el interior de las junglas de Lustria, en la zona más recóndita de la selva, en el interior de las tierras del sur, de las junglas de las tierras del sur también hay alguna, y en las Islas Dragón. Lo que pasa es que los hombres lagarto de las Islas Dragón han evolucionado y se han vuelto más salvajes, más animales, y se han dejado llevar por sus instintos primarios de reptil. Entonces, bueno,
Las ciudades templo son ciudades-estados en las que aún pervive algo de la tecnología y de la magia de los ancestrales. Lo que pasa es que los hombres lagarto no saben utilizarla bien, ¿no? Los hombres lagarto ya no tienen a sus dioses, ya no tienen a sus amos y no están seguros del todo de cuál era el plan de los ancestrales y qué es lo que hay que hacer. Intentan interpretarlo como pueden y pues empeñan todos sus esfuerzos en intentar cumplir lo que ellos interpretan en algún momento o en otro, lo que ellos interpretan que era la voluntad de los ancestrales, e intentar restituir el mundo a su antiguo status quo, ¿no? Es un poco la motivación de esta raza, y aguardar a que los ancestrales vuelvan, asumiendo que algún día lo hagan. Y este es el papel de estos guardianes, ¿no? De estos guardianes abandonados a su suerte. Entonces, bueno, ¿qué hombres lagarto hay? ¿Cómo es su sociedad? ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de hombres lagarto hay? Bueno, pues hay varios tipos. En el escalafón más bajo están los eslizones. Los eslizones realmente son inteligentes, hacen las tareas mundanas, son débiles físicamente, pero tienen bastante habilidad para moverse por la jungla y por terreno difícil. Entonces, bueno, en batalla no pueden luchar cuerpo a cuerpo, no son buenos en la lucha cuerpo a cuerpo, pero sí que son buenos hostigando y lanzando proyectiles. Son especialistas en el uso de las jabalinas envenenadas y las cerbatanas envenenadas, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, son muy débiles físicamente. Una variante de estos eslizones son los eslizones camaleón, que pueden cambiar el color de su piel y son expertos en la caza y acechando entre las sombras, atacando con sus cerbatanas envenenadas y retirándose. Algunos eslizones pueden montar unos reptiles alados llamados terradones o rajadáctilos, según la variante, y bueno, forman una especie de caballería aérea, ¿no? Luego, aparte de los eslizones, los primos mayores de los eslizones, los saurios. Los saurios son una variante de hombres lagarto creada exclusivamente para la guerra, no tienen otra función, su inteligencia es muy limitada, su lenguaje es muy limitado también, y el único vocabulario que conocen es vocabulario relacionado con la guerra y las órdenes de guerra y etcétera. Entonces, bueno, son el esqueleto de los ejércitos de los hombres lagarto y los que llevan el peso de la lucha, ¿no? Hay una variante de los saurios, muy reducida en número, la Guardia del Templo. La Guardia del Templo son un grupo de saurios programados genéticamente para proteger a los Slann, que luego hablaré de ellos, los gobernantes de los hombres lagarto. Entonces, bueno, están programados genéticamente para ser la guardia personal de los Slann y dar la vida por ellos si fuera necesario, ¿no? Además, son los saurios más fuertes físicamente. Hay casos de algunas generaciones especiales de saurios que pueden montar reptiles gigantes, como los gélidos, que son enormes lagartos, o los carnosaurios, ¿no? Que son una especie de T-rexes, por así decirlo. Son unos saurios, pues digamos, especiales, que tienen afinidad con estos reptiles y forman con ellos pues una temible fuerza de choque. Entonces, bueno, luego están los croxigores. Los croxigors son muy poco inteligentes, de hecho no saben hablar, son humanoides muy grandes, muy fuertes, miden como unos 2,5 metros o 3 metros, son incluso más grandes y fuertes que los saurios, pero más primitivos. Se les usa en tareas de trabajo físico, y en tiempos de guerra pues también van armados con enormes garrotes, ¿no? Tienen buena afinidad con los eslizones, porque los eslizones son los que se encargan de transmitirles las órdenes, y tienen una gran fuerza bruta los croxigors. Y en la cúspide, los gobernantes de las ciudades templo y los líderes de los hombres lagartos son los Slann. Los Slann son adivinos y magos terriblemente poderosos, son los encargados de, aparte de dar las órdenes, son los encargados de interpretar el plan de los ancestrales, ¿no? Un Slann puede pasarse años o siglos meditando para interpretar unas palabras que dejaron los ancestrales en su día, una profecía que dejaron, algún texto antiguo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esa es su labor, básicamente, lanzar hechizos, que a veces pueden lanzar hechizos cataclísmicos, lanzar hechizos, gobernar e interpretar el plan de los ancestrales. Aparte de los hombres lagarto en sí, hay una serie de bestias reptilianas de la jungla que les acompañan, que a veces realizan labores de carga
de mover materiales y demás, como construcción o lo que sea, pero también se utilizan en la guerra, ¿no? Podemos destacar a los estegadones, que son una especie como de triceratops, que son usados también como plataformas de guerra por los eslizones. Los bastilodones, que no son tan agresivos como los estegadones y de hecho son más lentos, pero son incluso más resistentes y también son auténticas plataformas de guerra, ¿no? En ellos se montan algunos artilugios arcanos de la era de los ancestrales, como el artilugio solar, que es una especie de cañón de luz, o el arca de Sotek, o el cristal de revivificación, ¿no? Fragmentos de una tecnología ya perdida, de una tecnología que les dejaron los ancestrales, y bueno, pues aún quedan estas reliquias del pasado que son usadas en batalla. También están las salamandras, que son lagartos enormes que escupen lava y que son guiadas por los eslizones a la batalla. También hay otra variante, que es el razordón espinoso, que en lugar de escupir lava, escupe espinas. Entonces, bueno, estos son los hombres lagarto, guardianes de sangre fría, que no les interesan las emociones, ni les interesa el bien o el mal, les interesa el orden y cumplir con el plan de los ancestrales y aguardar a su llegada, ¿no? Aguardar a que los ancestrales algún día regresen. No son buenos, no son malos, son simplemente guardianes. Así que nada, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Recordad que os dejo los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.laplumaespada.es, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.